The Life Vita for Citrus project is co-financed by the European Union through the LIFE program under Grant Agreement Number Life 18, CCA, S001109. Completo, que es redondo si estuviéramos hablando de un vino. La cuantía económica es importante, es un proyecto, ya os digo, a 4 años, cuyo coste asciende a 3,3 millones de euros y con una financiación también importante europea de 1,8 euros. Esto es un poco lo que yo quería deciros, situar un poco dónde se enmarca el proyecto, porque la ponencia de Benjamín es la que nos va a situar ante la gravedad del problema y los instrumentos y las medidas que se pretenden con el proyecto poner en marcha. Deciros que tenemos un total de inscritos, no me gusta mucho la palabra inscritos, un total de participantes en el proyecto de 250, y que además se está emitiendo en directo por Facebook, con lo que la difusión, pues evidentemente, se nos va de las manos y no conocemos el número exacto de participantes. A partir de ahí, pues deciros eso, que el programa consta de la intervención o de la conferencia que nos va a dar Benjamín, y luego cerrará nuestra persona en Bruselas, José María Castilla, que bueno, pues a tenor de lo que se diga en la conferencia, pues quizá también podamos entre la intervención entre la intervención de Benjamín y la clausura por parte de José María Castilla, pues si Ana nos quiere pasar algunas de las preguntas que podéis ir haciendo y formulando en el chat, pues podemos también abrir un pequeño debate si Ana nos traslada las preguntas que vamos recibiendo por bloques. Por mi parte, nada más que decir, y Benjamín, tienes la palabra. Sí, buenos días. Encantado de saludaros, compañeros, y un saludo también para todos los inscritos. Esperemos que este pequeño seminario, esta pequeña jornada, pues sea de su interés y podamos explicaros efectivamente qué es lo que estamos haciendo con el proyecto. Voy a compartir la pantalla. Espero que se vea bien. Se ve bien, ¿no? Por ahí. Vale. Como bien ha dicho José Carlos, estamos ante un proyecto LIFE, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, un proyecto bastante ambicioso, con un número de participantes, yo creo que es de los proyectos LIFE con más participantes dentro de la media de este tipo de proyectos. En principio nos parecía que era un poco contraproducente, porque se nos hablaba de tener 4 o 5 miembros para que fuera ágil, para que fuera efectivo y se pudieran hacer las cosas con una rapidez y coordinación importante. Pero bueno, el proyecto fue creciendo un poco en el interés de diversas organizaciones y en los objetivos que nos habíamos marcado, y al final pues, hemos llegado a tener 13 miembros, 13 socios participantes en el proyecto. Vale. Como también ha dicho José Carlos, es un poco la explicación de los miembros del grupo. 4 países, tampoco es una cosa muy común dentro de un proyecto LIFE, 4 países trabajando en un proyecto común, un proyecto que no olvidemos es agroambiental, aunque para nosotros la importancia agronómica y de cultivo es fundamental. ¿Quién son los miembros? Los miembros, pues, ya los ha indicado un poco también José Carlos, pero me gustaría comentaros un poquito más sobre qué hace cada uno, porque en lo que es la parte técnica. En principio está el ICIA de Canarias, el Instituto de Investigación Agronómica que tienen en las islas. ¿Por qué está el ICIA? El ICIA está porque estamos hablando de una bacteria que transmite
bichito, un vector, un insecto vector. Ese insecto vector está presente en Canarias y en la zona de Madeira. Ya comentaré un poco la evolución en la península ibérica. Y el ICIA ha sido uno de los pioneros, junto con el IBIA de Valencia, en lo que es el control, el estudiar un poco la vida de este insecto, en ver este vector cómo se desarrolla, los parasitoides que le pueden afectar. Han descubierto o han implementado un parasitoide en las islas que ha funcionado muy bien y que tenemos muchas esperanzas de que actúe igual en la península ibérica y que puede facilitar mucho la prevención de la entrada del HLB o Wanlobin, que se le llama en chino de forma impronunciable, como bien has dicho. Significa dragón amarillo, es porque las nerviaciones y los colores de los cítricos se enverdecen y tienen unos tonos un poco... Se ve que los chinos lo han confundido, lo han visto la imagen de un dragón allí en las hojas y por eso se le puso ese nombre. El resto de miembros, pues nuestros compañeros de Asaja Nacional, nuestros compañeros de Asaja Valencia, la Universidad de Catania. La zona de Sicilia es muy importante en cítricos, sobre todo en variedades rojas. Allí tienen otros problemas sanitarios, el tema de la trioza, que no ha aparecido por allí. El INRA, Instituto Francés de la isla, sobre todo situado en tema de cítricos en la isla de Córcega, donde tienen unas clementinas muy reconocidas en el mercado francés y bueno, es quizá la única zona a nivel europeo del continente que tiene cítricos. La Junta de Andalucía, a través del IFAPA, porque el IFAPA está desarrollando muchas partes técnicas que, como ahora comentaré, de cómo tratar esta enfermedad y cómo provocar la resiliencia de nuestros cultivos. Explotaciones agrícolas como Agrimarbe Valenciagro, que son del grupo Martín Navarro, muy potentes, con explotaciones dentro del proyecto en Valencia, en Huelva y en el Algarve, con lo cual tenemos una línea de trabajo a nivel agrícola muy importante. Tenemos fincas en Valencia, tanto las de ABA, que tienen una finca de experimentación, como las de Martín Navarro. Tenemos las fincas en socios de aquí de Asaja Málaga, nuestros amigos de Citrima, que colaboran siempre con nosotros de forma prácticamente desinteresada, porque creen en el proyecto, y las fincas del IFAPA en Sevilla y en el Algarve. Es decir, cubrimos un poco toda la zona europea mediterránea, a excepción de Grecia, con cítricos. La Universidad del Algarve da el apoyo técnico a estas explotaciones, tanto en la zona de allí de Portugal. Y no sé quién se me olvida, el Ayuntamiento de Sevilla, por supuesto, y es una parte del proyecto muy, muy bonita, porque sabéis que tanto en Sevilla como en Málaga, en Córdoba, en muchísimos pequeños pueblos de Andalucía y en algunos de la zona de Levante hay muchísima jardinería de cítricos, y es muy importante que los técnicos de estos municipios puedan saber qué es el HDB, cómo se desarrolla y estar atentos y pendientes de por si se puede desarrollar dentro de los cascos urbanos de estos municipios. Porque si los agricultores luchamos en el campo por intentar que esto intentar preverlo, por intentar que no se desarrolle, y tienen este vector, la trioza, tiene un reservorio en estas ciudades, pues estamos haciendo prácticamente nada, estamos matando moscas a cañonazos y dejando una zona donde se pueden manejar libremente. Si conseguimos, que yo creo que lo vamos a conseguir, porque en Sevilla se está trabajando ya hemos contactado con ayuntamientos como el de Valencia, ayuntamientos como el de Granada, con Huelva, con Málaga, por supuesto, y en todos los departamentos técnicos de estos ayuntamientos se ha encantado el proyecto y vamos a intentar colaborar un poco en conseguir este objetivo. Y por otra parte tenemos el CIRAD, que es otro organismo de investigación francés muy importante,
que se desarrolla prácticamente todo su trabajo en las antiguas colonias, en los territorios de ultramar de Francia, y es importante que estén, porque en Guadalupe, la isla de Guadalupe, donde tiene la sede el departamento que está trabajando con nosotros, es una zona donde tienen el vector y donde tienen la enfermedad, y donde se pueden hacer experiencias sabiendo que estás, digamos, ya enfrente de la enfermedad. No vamos, hay cosas aquí no las podemos hacer, y lo último que se nos ocurriría es traer aquí la bacteria para poder probar aquí con el riesgo que eso supone. Puedes trabajar y puedes hacer cosas perfectamente en Guadalupe, como ahora os comentaremos. Ahí tenéis un poco el famoso nombre de esta enfermedad, es el greening, o enverdecimiento de los cítricos. Es una enfermedad bacteriana y la transmiten estos dos bichitos, la trioza y la diaforina. La trioza es la que está presente en Canarias y en Madeira. La trioza está implantada en todo el continente africano y en la zona de Arabia. Y la diaforina está en el sur de Asia y sobre todo en América, desde California, Florida, hasta las zonas de Brasil o de Argentina, países de los cuales importamos muchos cítricos y de los que hablaremos José María Castilla y yo después un poco a nivel de lo que es la legislación y el control de plagas o enfermedades que nos pueden venir de diversos países como estos, donde tenemos el vector y donde tenemos la enfermedad. La diaforina no está presente en la Unión Europea, el vector de la bacteria diaforina no está, el vector de la bacteria trioza, la trioza la tenemos aquí, y no solo en Canarias, como os vamos a comentar ahora mismo. Hace unos años apareció en Portugal. Parecía una cosa un poco rara, porque apareció en la zona limítrofe con Galicia, en la zona de Oporto, más o menos. La trioza poco a poco se fue implantando en toda la zona de Galicia, zona que no es citrícola, por supuesto, pero donde hay muchísima jardinería, muchísimas casas de campo que tienen todos, pues tienen su naranjo, tienen su limonero, donde se ha desarrollado, como veis en el planito que os adjunto, donde se ha desarrollado la plaga del vector, no la bacteria, pero se va desarrollando de una forma un poco rara, pero va hacia el norte. No es una zona citrícola, es una zona atlántica, no tiene condiciones mediterráneas, pero quizá eso también sea un problema añadido, porque si se desarrolla en estas zonas que no son aptas o, digamos, o no son similares meteorológicamente o climáticamente a las de donde se desarrolla normalmente este vector, pues el momento que llega a las condiciones mediterráneas, pues le va a ir de categoría. ¿Cuál es el problema? Pues que se ha ido extendiendo, se detectó en Asturias, se detectó en Cantabria, y la última detección ha sido hace un par de meses en el País Vasco. Es decir, tenemos, es igual, bueno, os lo nombro aquí, la Xylella, ya sabéis que también desde la Saja Nacional se está trabajando en un Life Resilience para controlar y poder implementar medidas de resistencia y de resiliencia para el control de Xylella. Y este caso es muy parecido, pero la suerte que tenemos es que no tenemos la bacteria en la Unión Europea todavía. Tenemos el vector. ¿Qué pasa? Que cuanto más se implante el vector en las zonas citrícolas, más problema tendremos en el momento en que por cualquier motivo, pues, cualquier trioza, cualquier mosquita se infecte y empiece a desarrollarla, y si tiene una población útil en las explotaciones o en los jardines, pues esto se puede disparar y nos puede provocar problemas grandísimos, como os explicaremos ahora. He dejado un poquito de lado Portugal para hablar específicamente de ella. Como veis, toda la zona costera hasta prácticamente Setúbal, de la zona más al sur de Lisboa,
está infectada, y bueno, y hacia Galicia, pues también. Tenemos Trioza entrando hasta el corazón prácticamente de Portugal, ha llegado hasta la zona de Coimbra, donde, recordamos, están la mayoría de los viveros de cítricos de Portugal. Nuestros vecinos han tenido que modificar la legislación, han implantado una legislación bastante restrictiva en las zonas de viveros, tienen que tenerlos compartimentalizados y estancos para evitar el que la trioza pueda infectar estos viveros, que a su vez se van a implantar en la zona del Algarve, que es donde ellos tienen sus cultivos citrícolas. ¿Qué sucede? Pues que tenemos a menos de 300 kilómetros de la zona citrícola portuguesa el vector del HLB. ¿Qué sucede? Pues que el Algarve y Huelva, pues ahí no hay solución de continuidad, no hay ninguna frontera, no hay ninguna barrera. Y la zona citrícola se va desarrollando por toda la costa y es prácticamente la misma. ¿Que está el vector subiendo por la costa de Cantabria, del mar Cantábrico? Pues sí, pero que la posibilidad de que se implante en las zonas ya del sur de Portugal y pase a la costa andaluza mediterránea y por ende a toda España, pues la tenemos ahí, está clarísima. ¿Qué es lo que hace el HLB? Pues el HLB lo que te hace es arruinarte. En primer lugar, te arruina la cosecha, te atrofia la fruta, te amarillea la fruta, te la deforma, no cogen el volumen, no cogen el zumo, se quedan prácticamente inservibles comercialmente, con lo cual ya tenemos un problema en el fruto que nos impediría su desarrollo y su venta comercial como normalmente se puede hacer. En el árbol pues volvemos a ver lo que os hemos comentado antes, bueno, pues un decaimiento general, empiezan a secarse las ramas, empiezan a poner amarillas las hojas, la fruta y al final pues se queda un árbol pues enclenque, debilitado y que bueno, al final lo que se provoca es la muerte de este árbol. Los síntomas en hojas, como habéis visto, pues es difícil identificar exactamente si es HLB, a no ser que sea con un método técnico. El problema de esto es que se puede confundir fácilmente con cualquier deficiencia de algún microelemento, con lo cual es bastante complicado. Por eso es importante que, aparte de los técnicos de las explotaciones agrícolas, esto tengan una pequeña o un nivel básico de formación los técnicos de las zonas de jardinería de los ayuntamientos donde están implantados los cítricos con gran, digamos, volumen de árboles, porque esto puede pasar totalmente desapercibido. Y al final, pues, irremediablemente, que esto no lo hemos dicho antes, no tiene cura, el HLB no tiene cura, esto afecta al árbol y lo que le hace es matarlo, con lo cual prácticamente estamos ante bueno, no es un cáncer, pero es prácticamente una cosa que nos puede dejar al pie de los caballos y cargarse la citricultura española o europea en el caso de que ataque con virulencia. ¿Por qué presentamos y por qué yo creo que nos han dado la posibilidad de trabajar en este live? Pues precisamente porque no está la plaga, no está la enfermedad, tenemos el vector en ciernes y ya entrando por algunas esquinas, pero aparte, si vamos al nivel económico y agronómico, que es el que nos afecta directamente a las organizaciones agrarias, pues las cifras son muy claras. El 70% del comercio mundial de cítricos se hace desde la Unión Europea, con un 20% de la producción mundial. A nivel ya no económico agronómico, sino a nivel medioambiental, porque no olvidemos, como ha dicho José Carlos, que esto es un proyecto medioambiental, las pérdidas y el desastre puede ser brutal, porque estamos hablando de 500.000 hectáreas de cítricos en toda la Unión Europea, cítricos que absorben carbono, cítricos que son bosques en toda la zona mediterránea y se nos conjuga una pérdida
económica que podría ser brutal y desastrosa, y un desastre ecológico de primer grado. ¿Qué sucede? Pues que en países como Brasil, sobre todo en Brasil y en algunos otros países de América, hay una agresividad muy grande en el cultivo con tratamientos químicos. Ya sabemos la legislación europea cómo es a este respecto, cómo nos tiene totalmente recortadas las posibilidades. Por una parte está bien, porque no podemos estar envenenando con cosas prohibidas que se están utilizando en otros países y que nosotros no utilizamos. Y lo que queremos es desarrollar un programa de resistencia con métodos compatibles con el medio ambiente, experimentar y probar con ellos y ver lo que se puede hacer a efectos de que cuando entre la enfermedad, que desgraciadamente entrará, pues podamos mantener nuestros cultivos con técnicas sostenibles y compatibles con el medio ambiente. Nosotros no podemos pasar con avionetas sulfatando campos y cientos de hectáreas como pueden hacer en Brasil, porque allí no hay zonas urbanas donde están los cítricos. Bueno, la legislación ya sabemos cómo funciona allí, y no se trata prácticamente de... Son productos que se utilizan para cítricos, que son cítricos para zumo en su mayor parte. Aquí son para consumo de boca. Todo eso puede afectar bastante a la salubridad del producto. Aquí no podemos permitirnos hacer las cosas mal y debemos cumplir la legislación. ¿Qué es lo que queremos? Trabajar en resiliencia, trabajar en prevención y, además, teniendo en cuenta dos cosas muy importantes. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos tener un kit de detección. Esto lo está desarrollando el IBIA en Valencia. Creemos que es fundamental que cualquier agricultor pueda hacer... Ahora estamos hablando de los tests con nuestro problema sanitario mundial del COVID. La idea es desarrollar un test de detección con un sistema fácil e implementable en una maquinita fácil de utilizar por los agricultores y que puedan saber rápidamente si tienen la enfermedad en su explotación para poder tomar las medidas de erradicación posibles. Este test o este kit de detección se pretende tenerlo terminado, o por lo menos para hacer las primeras pruebas en esta primavera. Vamos a ver si lo conseguimos. ¿Dónde se va a probar este kit? Pues como os hemos dicho al principio, la idea es probarlo en Guadalupe, donde tenemos la plaga del vector, pero también tenemos la enfermedad. Ahí se puede testar, valorar la eficiencia y hacer las correcciones pertinentes. ¿Qué otra cosa que estamos haciendo? Hay diversos patrones sobre los que se injertan las variedades comerciales que se están utilizando en Estados Unidos, se están probando y son resistentes en cierta medida al HLB. Pero claro, estamos hablando de zonas de Florida o zonas con otras consideraciones climáticas de suelo y distintas a las que tenemos en la Unión Europea. Lo importante es que hemos conseguido la posibilidad de utilizar esos patrones con todos los permisos pertinentes en las zonas del Mediterráneo. Los patrones se han implantado en Huelva, en Portugal, se han implantado también en la Comunidad Valenciana, se han implantado en Córcega, en varios sitios, se han puesto ya las plantaciones. Hemos tenido nuestros retrasos porque la primavera, que era cuando podíamos hacer esto, ya sabéis todos el problema que hemos tenido con el parón económico, de transporte, de gestión a nivel mundial y a nivel europeo, pero a finales de primavera conseguimos ya mover la planta y ponerlas en las explotaciones. Ya están plantadas, a excepción de dos variedades que nos faltan, porque también hay consideraciones a nivel europeo, porque no se puede trasplantar planta, no se podía hasta este mes de agosto transportar planta de variedades afectadas por la xylella a Córcega, porque Córcega es una zona determinada y marcada porque tiene xylella, ni probar nosotros cítricos procedentes de Córcega o de Guadalupe,
por el mismo motivo, con lo cual estamos trabajando con semillas, con lo cual estos 2 o 3 patrones van a tener un retraso importante, porque claro, hay que desarrollar la planta y después injertarla. Es un poco complicado, pero en general la idea se ha cubierto y estamos intentando pues desarrollarlos lo antes posible. Aparte de esto, en las explotaciones se están haciendo prácticas agrícolas de prevención, con bioestimulantes, con setos, con control de insectos, para saber cuáles pueden ser, primero para detectar si aparece la trioza en alguna de las trampas, también para detectar posibles depredadores de esta plaga a nivel de la zona mediterránea que se puedan identificar y que puedan servirnos para poder trabajar con ellos. Se están probando también técnicas de control de agua, se están utilizando bacterias bioestimulantes para poder reforzar esa resistencia o resiliencia, como le queramos llamar, de los cítricos, y poder desarrollar todo esto con las debidas condiciones para, aparte de los patrones, aparte del kit de detección, intentar hacer un manual de buenas prácticas agronómicas, teniendo en cuenta que debemos luchar con una enfermedad muy complicada y también teniendo en cuenta que la zona mediterránea en los próximos años, bueno, pues todas las predicciones y mediciones nos hablan de que va a haber más, que no va a haber tanta lluvia continuada, que van a haber lluvias más torrenciales, que puede haber falta de agua de riego, pues intentar optimizar ese regadío para conseguir las máximas producciones en calidad y en cantidad con el mínimo uso de agua posible. Todo eso, pues, acciones como pueden ser podas en verano para mantener fuerte el árbol, todo eso se está testando en todas las zonas de control, como podéis ver en la presentación, y aparte en los 5 o 6 sitios que tenemos con el uso de patrones. Todo esto ha empezado prácticamente este verano. No tenemos todavía, digamos, justificación técnica para poder ir en una línea muy clara de por dónde van las cosas, pero lo que estamos contentos es porque se ha podido empezar a trabajar ya, porque la verdad es que este año ha sido muy complicado. Se van a hacer unas mediciones en las explotaciones de determinados parámetros o indicadores, como aparecen aquí, y sobre todo uno de los más importantes es ese, es el control del agua, saber la producción que se va a poder conseguir con el uso más eficiente posible del agua, independientemente de las cuestiones relacionadas con la plaga o con la enfermedad. ¿Cuál es el impacto? Pues como hemos dicho, si estamos probando 13 patrones, pues a ver si tenemos la posibilidad de conseguir 3 o 4 que sean tolerantes o resistentes. Otra cosa que nos interesa mucho es saber qué va a pasar después, que eso ya lo hemos planteado también a la comisión, porque podemos tener patrones tolerantes. Ya pues usted me dirá, pues mire usted, será muy tolerante, pero luego son 8 kilos. Entonces tenemos que aunar la prevención y la posibilidad de mantener el cultivo, pero también de que tenga una rentabilidad para el agricultor. Esto yo creo que daría para otro proyecto, más que nada porque los periodos de crecimiento de las plantas son los que son, y es difícil saber si un patrón va bien con la naranja, va bien con el limón, va bien con la clementina o con determinadas variedades tempranas o tardías. Todo eso es bastante complicado de determinar en cortos periodos de tiempo. El uso de bioestimulantes, incrementar la biodiversidad, control de flora, manejo del suelo, el desarrollo del kit y bueno, intentar también que, como hemos dicho, que a efectos de las grandes ciudades pues se pueda también controlar o intentar controlar, prever la posible entrada del vector. Esto, lo que estamos haciendo en estas fincas, lo queremos replicar con otros organismos, con otras entidades,
Tenemos ya muchas cartas de apoyo de diversas empresas y organismos y ayuntamientos que nos pueden ayudar para trabajar. Si esto va bien, pues evitaríamos pérdidas económicas muy importantes. A efectos de sostenibilidad, como hemos dicho, teniendo unas buenas prácticas en explotaciones y un buen manejo y un buen estudio, se pueden hacer guías para los agricultores que puedan ser importantes a efectos de un mejor manejo de la explotación en general y, sobre todo, cada vez con menos residuos y con un uso eficiente, lo más eficiente posible del agua de riego. Termino porque, bueno, más o menos es un poco el tiempo que teníamos asignado. Estas son fotografías, ese es mi coche allí en Galicia este verano, que podemos ver el efecto de la trioza efectivamente en los cítricos. Es el vector, no es la enfermedad, pero ya podéis ver cómo destroza las hojas, cómo daña el árbol, cómo lo amarillea, o sea, independientemente de lo que podría resultar si en vez de solo el daño del insecto tuviéramos la bacteria que estuviera desarrollando dentro del cultivo. Como veis, las hojas se las carga, lo amarillea y lo deja con una productividad bastante deficiente. Como os he dicho también al principio, la trioza tiene un vector, un depredador, perdón, que es la Tramarixia dri, que nuestros compañeros de Galicia tienen un insectario donde la están reproduciendo. Ellos han tenido un éxito brutal en Canarias, porque allí se ha soltado este depredador y ha resultado fantástico. Ha erradicado prácticamente la trioza de Canarias y este verano se ha soltado ya también en pequeñas cantidades todavía, pero se está soltando en la zona de Galicia, que es la zona más afectada después de Canarias. Creo que también en Portugal están trabajando con ello, con lo cual pues están dándose pasos en este sentido para poder retrasar, yo creo que es la palabra, retrasar la entrada de esta enfermedad en la Unión Europea. Y poco más. Yo creo que lo que les he comentado un poco, pues en general, es cómo vamos a desarrollar y cómo estamos implementando el proyecto. Estamos todavía en la primera parte del trabajo, pero creo que es ilusionante y que, bueno, aunque seamos muchos, todos tenemos un objetivo común, los 13 miembros del proyecto, intentar sacar esto para adelante. Otra cosa ya es también, en paralelo, todo lo que es la gestión política, sindical o técnica de nuestra organización a nivel de la Unión Europea. El control de plagas es una cosa muy importante. Pasado año entró se puso en marcha ya un nuevo reglamento a nivel europeo que sustituye varias directivas para control de sanidad vegetal. Hemos tenido muchos problemas con otros países, cada vez hay más detecciones de plagas y yo creo que ahora nuestro compañero José María Castilla pues nos puede explicar un poco cómo va todo por ahí. Muchas gracias por vuestra atención y dejo de compartir pantalla. Eso es. Gracias, Benjamín. No sé si, como decíamos al principio, si antes de que intervenga José María Castilla, si Ana nos pasa alguna de las preguntas que han puesto en el chat para dar participación a todos los que nos están escuchando. Perfecto. Ana. Os hago dos preguntas ahí. Andrés Monferrer pregunta, ¿qué materias se ha demostrado que son beneficiosas para la resistencia a los árboles? Y B. Domínguez pregunta, buenas tardes, el HLB, la bacteria, no está en la península ni en el arco mediterráneo, pero sí que tenemos uno de los vectores, Trioza eritreae. Y la experiencia dice que una vez entra un vector de la enfermedad en un país, a los pocos años entra la enfermedad. La amenaza es muy grande, dice, pues el HLB puede aniquilar la citricultura, caso de Florida, por ejemplo. Claro, lo que
Se me oye, ¿no? Sí, lo que dice Bartolomé es totalmente cierto. Bartolomé es nuestro compañero en Agrimarva, de las fincas de Martín Navarro, que está llevando a cabo el proyecto en la zona de Valencia y en la zona de Huelva. Y efectivamente no es una pregunta, es una afirmación lo que nos dice, y efectivamente es así. No tenemos la bacteria, tenemos el vector. Y respondiendo a la otra pregunta, pues es que no tiene cura. No hay productos químicos apropiados para luchar contra este producto, contra esta bacteria. Lo único que queda es arrancar los árboles y empezar de nuevo. O sea que el problema es bastante gordo y por ahora no tiene una solución agronómica de ningún tipo, a no ser que sea, como hemos dicho, intentar que si viene la plaga, pues que si viene la enfermedad, perdón, siempre me lío al hablar, si viene la enfermedad, podamos tener los árboles cultivados de la forma más resistente posible para que sigan con su vida útil todo el tiempo posible. Y la segunda opción es intentar buscar patrones resistentes o tolerantes al HLB para poder, aunque esté presente esta enfermedad, pues poder seguir cultivando cítricos. Y por otra parte, que tengamos la suerte o que podamos averiguar si esos patrones son compatibles con una buena producción de cítricos para que nuestros agricultores sigan cultivando cítricos. De acuerdo, gracias, Benjamín. Pues, si os parece, pasamos a la última intervención de José María Castilla. José María, no sé si nos escuchas. Un minuto, antes de que intervenga José María, si os parece, acaba de entrar una pregunta, ¿vale? Ah, perfecto. Y así lo cerramos. Hola, contestamos su interrogante. Dice, actualmente no se ha determinado la presencia del HLB, enfermedad bacteriana, en la Unión Europea. Lo que sí está presente es uno de los vectores. No, pero dice, por esta razón, lo que sí está presente es uno de los vectores que puede transmitirla, el Psyllium trioza erythrae, que se ha detectado en Canarias, Portugal y el norte de la península ibérica. Por esta razón, este proyecto es muy importante, dice N. Montero, y objetivo fundamental es prevenir la entrada del HLB en el territorio europeo. Pues, y pregunta José Luis, ¿cómo se pueden controlar a los vectores? Bueno, en principio lo que se está intentando es, con la suelta de fauna auxiliar que pueda comerse esos vectores, son otros insectos que se alimentan de este bichito, de la trioza, y como hemos dicho, hay uno que, bueno, Nancy lo conoce muy bien en Canarias y lo están trabajando ellos allí en el ICIA. Lo que se está consiguiendo es muy importante, es brutal, con la tamarixia, que es un depredador de la trioza y que, bueno, hablando coloquialmente, pues se la come y no deja rastro. Quizás sería importante intentar conseguir depredadores de la diaforina. Diaforina es el otro vector, como os he dicho al principio, que no está presente en la península ni en Canarias, ni en ninguna zona de Europa, pero quizás sería importante ya averiguar esa posibilidad y tener la posibilidad de que en el momento que entra ese vector nuevo, tener también la contrarréplica con el depredador de ese vector, que en este caso es la diaforina. Hay mucho trabajo por delante. Había otra pregunta, Benjamín, que nos dicen si afecta más a unos patrones o variedades de cítricos que otros, el HLB. Pues en principio afecta a todos los cítricos de forma más o menos similar. Yo no soy agrónomo, pero sí que tenemos constancia y nos han comentado que el limón quizá es el más apetitoso para ese vector. Te hablo del vector, no te hablo de la bacteria. La bacteria no sé cómo funciona, ni cómo funcionaría aquí tampoco en nuestras condiciones. El tema agronómico es muy complicado y muchas veces acciones que te van bien en un sitio no te van bien en otro por cuestiones climáticas o por cuestiones de suelo o por por el propio desarrollo vegetativo de
del cultivo, pero en general afecta a todos los cítricos por igual. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si no hay más preguntas, Ana, pasamos ya a José María Castilla. José María, no sé si nos estás escuchando. No te veo, pero veo que tienes un micrófono Os cerrado. escucho Ahora sí. perfectamente, pero no puedo iniciar el vídeo, me tienen que autorizar. Bueno, pues Ana, si puedes gestionar el que veamos en la cámara a José María Castilla. Y en cualquier caso, mientras lo va haciendo José María, pues yo creo que puedes ir teniendo tu intervención para el cierre y así vamos en tiempo que tenemos previsto cerrar antes hasta las 2. ¿De acuerdo? Estupendo. Pues nada, mientras que se soluciona el tema de la cámara, quisiera empezar con 2 o 3 noticias que han aparecido durante los últimos meses. A finales de agosto vimos cómo... ahora sí, ya se ve. Ahora se me ve estupendamente. Ya tenemos. Bueno, entonces lo que os estaba comentando, que es que yo creo que sería muy interesante empezar esta última parte del panel comentando un poco las novedades que hemos visto de intercepciones de otros países. Por ejemplo, a finales de agosto vimos cómo se paralizaron las importaciones de cítricos argentinos, tanto de naranjas como de limones, hasta el 30 de abril del 2021, porque se detectaron el famoso black spot, la mancha negra, que venía de este país, de Argentina. ¿Qué es lo que pasó? Que la Comisión Europea tardó más de 6 meses en decretar esta prohibición. Lo dejo ahí. La segunda, en octubre, la Consejería de la Comunidad Valenciana detecta 14 plaguicidas cuyo su uso ya no estaba permitido en la Unión Europea. Y en palabras de la propia consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, la señora Mireia Moyà, dice que hay un doble rasero en la normativa europea. Voy a la siguiente noticia. Noviembre, el 5 de noviembre, nuestros buenos socios y compañeros de Italia, Confagricoltura, que viene a ser la asociación más parecida a SAJA en Italia, denuncia ante la Comisión que han detectado el envío por parte de Sudáfrica, otra vez de cítricos, en este caso de naranjas, que venían con el black spot, con la mancha negra. Y entonces la Comisión Europea paraliza el envío de estos cítricos. ¿Qué ocurre? Que también ha paralizado el envío de estos cítricos cuando ya ellos están al final de campaña. Y exactamente igual que hicieron con la prohibición con los compañeros argentinos. Entonces, estas 3 noticias creo que sería muy interesante analizarlas para ver dónde estamos. Al final, estamos viendo que nuestro control de fronteras no es todo lo riguroso y serio que debería de ser, y nos vemos que la Unión Europea, en este caso la Comisión, tiene que sacar una serie de proyectos pagados por todos nosotros, como son los LIFE, para poder proteger a nuestras producciones europeas. Entonces yo planteo, ¿no sería mejor reforzar en los puertos, independientemente de hacer estas investigaciones, la entrada de estos productos que vienen y sabemos que vienen con enfermedades porque no cumplen con los parámetros que, sin embargo, les hacen cumplir en Estados Unidos? Es decir, para que estos cítricos puedan llegar a Estados Unidos, por ejemplo, les exigen las autoridades un tratamiento en frío. Europa no lo hace. Entonces, claro, al final yo creo que el dinero de los contribuyentes sería una mejor manera de gastarlo en, por ejemplo, hacer como hace Estados Unidos. Y es, por ejemplo, a la hora, si tú quieres exportar cítricos a Estados Unidos, solo tienes 4 puertos de entrada, si no me equivoco, con un funcionariado específico en reconocer todas las enfermedades que se producen en cuestión de los cítricos. Entonces me pregunto, ¿por qué la Unión Europea no puede hacer algo parecido? ¿Por qué no puede establecer una serie de puertos de entrada para una serie de producciones donde haya unos funcionarios expertos en este tipo de cosas y que además esos funcionarios, a nuestro modo de ver, deberían ser un cuerpo de élite europeo? ¿Por qué? Porque vemos que en otros países, como por ejemplo puede ser en los Países Bajos, todo el mundo conoce el puerto de Rotterdam, por donde entran infinidad de productos agroalimentarios, y si haces un poco de investigación te das cuenta que los funcionarios que están al pie del camión son empresas privadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, al final no digo que actúen de mala fe,
pero sí es verdad que no pueden tener el mismo conocimiento que por un lado puede tener un país productor, como puede ser pues un funcionariado en Italia, en Francia o en España, que conocen cuáles son las enfermedades, que en un país donde no producen cítricos y donde igual pues lo más sensato para ellos es que el comercio siga funcionando y que la rentabilidad económica la consigan a través de este tipo de acuerdos comerciales. Porque además no hay que olvidar también que es que una vez que entran en la Unión Europea, estos cítricos, al estar en el mercado interior, nadie te asegura que, por ejemplo, estos cítricos vayan, por ejemplo, para procesar para hacer zumos y no vayan para venta directa o para venta en fresco, con la peligrosidad que eso conlleva, de que a lo mejor si desvían 1, 2 o 100.000 camiones para venta en fresco, cuando esos cítricos que vienen con algún tipo de enfermedad y que son obligatorios convertirlo en zumo, puedan llevar las enfermedades a los países productores. Entonces yo creo que la primera reflexión que tenemos que hacer es que la Unión Europea hace muy bien en hacer estos proyectos LIFE de investigación, pero creo que sería más sensato y tendría seguramente un impacto menor en el contribuyente, que sería la mejora del control de los accesos en la Unión Europea para evitar que una vez se propague la enfermedad suframos todas las consecuencias con la pérdida de arrancación de cultivos, pérdida de diversidad, el lucro cesante que no cobra el agricultor, etcétera, etcétera. Tenemos el caso de la silla fastidiosa, lo ha comentado Benjamín, y además ha sido una de las preguntas que han hecho varios asistentes. ¿Qué tenemos para combatir el vector? Bueno, nos encontramos también en una situación, en un momento, en que la sanidad vegetal no tiene, por ejemplo, el mismo peso que la sanidad animal. Y esto es un hecho. Si tú miras el dinero que se dedica por parte de las instituciones para los programas de sanidad animal o sanidad vegetal y también para los programas, para una vez que ya está la problemática en los Estados miembros, el dinero destinado siempre a los fondos de sanidad animal es muy superior al destinado a sanidad vegetal. Entonces, yo creo que aquí sería también muy conveniente hacer un llamamiento a nuestra administración pública, a nuestro gobierno, para que participase en una plataforma que hay a nivel europeo, donde al principio sí participábamos, sobre usos menores. Una plataforma que se desarrolló para precisamente poder luchar contra estos vectores, contra estos insectos que al final nos llevan las enfermedades y nos las propagan, y hace falta de una investigación paralela. Y no entendemos, la verdad, cómo el Ministerio no financia esta plataforma como si lo hacen el resto de productores, siendo nosotros los números uno. Entonces, yo creo que si nosotros mejoramos desde la Unión Europea el tema del control de fronteras, que haya 1, 2 o 3 puertos de acceso específicos para cada producción, como hacen en Estados Unidos. Hacemos el cuerpo de aduanas de élite especializado en productos y que sea europeo. Yo creo que haciendo este tipo de 3 cosas, la sanidad vegetal en Europa podría mejorar muchísimo. Y para ir acabando, porque creo que se me agota el tiempo, creo que pondría sobre la mesa otra de las variables que creo que es una amenaza para todo este tema de la sanidad vegetal y para las enfermedades que se están desarrollando. Y es que sabéis que se ha presentado por parte de la Comisión una estrategia, o varias, de hecho, dentro del Green Deal, pero las dos que más importancia tienen y están relacionadas con el sector agrícola es la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad. ¿Qué dicen estas estrategias a grandes rasgos? Pues por un lado, que de aquí al 2030, ojo, insisto, son nada más que estrategias, no son directivas, no están aprobadas, no están pasadas por trilos, no hay un estudio de impacto, no hay absolutamente nada. Pero bueno, ya están ahí, como dicen en Bruselas, ya van condicionando el debate político. Y estas estrategias lo que dicen es sobre todo que vamos a tener que adoptar un nuevo modelo de agricultura de cara al 2030 con una reducción de hasta un 50% de los productos fitosanitarios. Entonces volvemos otra vez al principio. Claro, la Unión Europea también, aparte de financiar estos proyectos LIFE que sirven para investigar las enfermedades, no nos puede quitar del mercado las sustancias que necesitamos para controlarlas, porque al final
es un dinero que se podría emplear de una manera mejor. Y claro, ¿qué ocurre, por ejemplo, haciendo otra vez el paralelismo con la Selella Fastidiosa, que es el otro proyecto LIFE que tenemos también? Y es que resulta que en su buen hacer, o mal hacer, según cómo se mire, la Comisión Europea, junto a los Estados miembros, adoptaron la prohibición de varios neonicotinoides que sirven, como sabéis, para el control de insectos. Pues uno de ellos, de los que prohibieron, ¿de acuerdo?, sirve para controlar, por ejemplo, el vector que transmite la Selella fastidiosa. Claro, al final, si no nos dan sustitutivos y solo nos dan prohibiciones, y sin embargo, que es la segunda variada, mientras seguimos haciendo acuerdos internacionales donde estos productos sí están permitidos, creo que la desventaja competitiva del agricultor europeo se pone de manifiesto claramente. Entonces, claro, es curioso ver cómo, por ejemplo, ya los propios italianos han anunciado, el propio gobierno suyo, que está o que va a adoptar en breves un neonicotinoide de estos que se habían prohibido para el control del insecto que propaga la Selella fastidiosa. Entonces, claro, nosotros, como asociación agraria, no queremos que los demás países dejen de utilizar productos fitosanitarios. No, no decimos eso. Lo que decimos es que si esos productos no son seguros, que sí lo dejen de utilizar. Pero si esos productos son seguros, como por ejemplo el caso del glifosato, nosotros no podemos pretender que los demás países no lo utilicen porque nosotros en Europa vamos por encima, en el sentido más malo de la palabra, porque vamos con unas prohibiciones que son excesivas, que no están soportadas por las evidencias científicas y que además, por ejemplo, en el caso del glifosato mismo, cuentan con dos dictámenes de nuestras agencias europeas, de la EFSA y de la ECA, que son las agencias europeas de sanidad alimentaria y de productos químicos, donde dicen que, por ejemplo, esta sustancia no es cancerígena. Entonces, ¿por qué tiene que la Unión Europea o los Estados miembros hacer esa prohibición del glifosato cuando se ha demostrado que en el resto de países es seguro, incluso nuestras agencias europeas? Por lo tanto, insisto, no queremos que prohíban unas sustancias que son seguras a nuestros competidores. Lo que queremos es que competir con las mismas igualdad de condiciones para poder estar en un mercado global. Yo creo que ya me he pasado el tiempo. Más o menos estas eran las reflexiones que quería dejar y no sé si hay algún tipo de pregunta que pueda contestar. Muchas gracias. Ahí han entrado un par de no son preguntas exactamente en el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Te veo, José María, que van hacia ti. Fernando LN. Buenas tardes, José María. A la vista de las intercepciones que comentar, creo que la eficacia de la labor realizada en los PCF por parte de los inspectores de sanidad vegetal está sobradamente probada. El problema, dice, versa en este caso en los acuerdos llevados a cabo por la Comisión con terceros países y su tardanza en la implementación de medidas como el cierre de importaciones. Por otra parte, dice Fernando, aclarar que los miembros que conforman parte del funcionamiento de inspectores de sanidad vegetal está conformado por ingenieros agrónomos pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, cuya profesionalidad está más que acreditada por su formación y superación del proceso selectivo. No sé si tienes algún comentario. No, totalmente de acuerdo. Si yo lo que quiero incidir es que, igual que tenemos este cuerpo preparado en la Administración española, mi reflexión era hacia los controladores en frontera que, por ejemplo, existen en el puerto de Rotterdam. Porque allí son empresas privadas, insisto, las que hacen el control. Y al ser un país no productor de cítricos, pues sus intereses claramente no son los mismos que podemos tener nosotros a la hora de hacer un mejor control. Al contrario, si nosotros... que yo sepa, jamás hemos criticado el cuerpo de controladores españoles y de hecho hemos alabado su actividad y, por ejemplo, hubo un caso no muy lejano donde detectaron un barco que venía también con una serie de cítricos y gracias al buen funcionamiento de este cuerpo español dieron el telefonazo al resto de Estados miembros para que no pudiesen descargar esos productos que venían con ciertas enfermedades. Vale, y otras dos preguntas de B. Domínguez. Buenas tardes. ¿Es una amenaza agronómica, no solo económica, la entrada de cítricos por los puertos del norte de Europa? Es decir, ¿a España llega fruta desde los puertos del norte de Europa procedente de países con mancha negra?
Y 2 comentarios más abajo dice, me parece una burrada que tengamos que usar los mismos fitosanitarios en España que en Suecia. Bueno, eso igual lo puede contestar Benjamín Faulí, que es un experto en fitosanitarios. Yo creo que, bueno, no es que tengamos que utilizar el mismo o no. Al final, las necesidades agronómicas son distintas por el clima y por una serie de condicionantes en Suecia que en España. Lo que sí está claro que es que si vale en un país miembro utilizarlo, lo que no tiene sentido es que en otro país miembro no valga utilizarlo. Por eso son a veces tan problemáticas las autorizaciones excepcionales que hacen los Estados miembros, porque al final distorsionan el mercado interno. Entonces no entendemos a veces cómo en ciertos países que tienen una agricultura muy similar a la nuestra, como puede ser Portugal, unos productos fitosanitarios sí estén aprobados y otros en España no. Porque al final, insisto, vuelve a romper lo que es el mercado interior, algo que es fundamental para nuestro modelo productivo. No sé si Benjamín quieres comentar algo sobre lo de Suecia. Bueno, lo de Suecia, bueno, la pregunta tiene su miga. En Europa a nivel fitosanitario está dividido en diversas zonas. Es cierto, no puede ser nunca igual un cultivo en Suecia como puede ser en la zona mediterránea. Es más, incluso para efectos de usos menores, como bien sabéis, está Europa dividida, compartimentalizada. No es lo mismo producir lechugas en Murcia que producir lechugas en Suecia. Hemos tenido problemas con niveles, por ejemplo, de nitrógeno en lechuga, no porque aquí se le aplique más nitrógeno, por ejemplo, sino por la propia evolución del cultivo. Nunca puede desarrollar con la misma velocidad y con la misma captación de nutrientes un producto cerca de la zona ártica, por seguir con Suecia, como puede ser en Murcia o puede ser en Almería. Por eso esas subdivisiones. A mí lo que sí me parece una aberración es que aquí en Málaga no se pueda utilizar un producto y a 15 kilómetros enfrente, en Marruecos, sí. Y que ese producto mis agricultores no lo puedan utilizar y los agricultores marroquíes sí. Y que esas habichuelas que se producen, y no lo digo por Marruecos, lo digo por la cercanía y porque es un competidor importante y porque puede hacer lo que le venga en gana mientras nosotros, siendo europeos, nos autolimitamos. Yo estoy harto de ver aquí en las alhóndigas producciones que vienen en trailers que descargan en el puerto de Algeciras y que en 3 horas están aquí y que las venden en las alhóndigas, judías verdes, por decir un cultivo. Si esa judía trae un producto autorizado en el resto del mundo, aquí nos lo tenemos que tragar. Nosotros, como nos autorregulamos para las producciones nuestras, que no vienen etiquetadas como de Málaga, o de Almería, o de Granada, o de Navarra, por decir algo, no las podemos utilizar y estamos, bueno, obligados a cumplir esa normativa y nos exponemos a unas sanciones tremendas. Yo lo que me gustaría es que esto al final, de alguna manera, consiguiéramos que lo viera la opinión pública y que lo viera el consumidor. Y cuando vea un producto en un panel en un supermercado, sepa que es un producto seguro, y cuando vea un producto de otro país que utiliza cosas que nosotros no podemos utilizar porque la Unión Europea nos dice que no la debemos utilizar porque es malo para el consumidor, que el señor, el ciudadano de a pie, lo sepa. Y ya aprovechando, y muy brevemente, yo creo que la afirmación que se ha hecho del tema de los inspectores, pues por supuesto, si es que está clarísimo, hemos visto muchísimos ejemplos de países terceros que han desviado o han evitado la entrada en los PIF de España, precisamente porque saben que aquí los funcionarios son leales y saben hacer su trabajo. Como bien has dicho, en la zona de Rotterdam o de Amberes o todos estos puertos brutales que hay en el norte de Europa, pues aquello es comercial puro y duro. Y por otra parte, no es una crítica a los inspectores, es una crítica a la situación. Este año se ha incrementado un 66% el número de detecciones. Por supuesto, gracias a los inspectores de esos puestos de control fronterizos, pero lo que no sabemos es lo que se está haciendo en esos países para poder incrementarse de esa manera ese número de detecciones y de productos o plagas, en este caso, no autorizados. Por eso, siempre desde Asaja se ha pedido que haya un control en origen. Los japoneses van a Argentina,
y mandan a un inspector y el tío estuvo allí 3 meses viendo efectivamente qué es lo que están haciendo antes de que ese producto se vaya a su mercado en Japón. Cuando se exportan cítricos desde Valencia o desde Andalucía a Japón, aquí viene el japonés, y además hay que tratarle a cuerpo de rey. Nosotros, como somos muy buenos, pues nos lo creemos todo. Y muchas veces hay que estar in situ y evitar que esas avalanchas puedan llegar a estos puertos y que se excedan en un volumen que en su mayor parte pues no se pueda controlar o haya que tener más inspectores para controlarlos. Los problemas hay que cortarlos de raíz. No quiere decir que todo el mundo sean unos guarros, por decirlo de alguna manera, a nivel de comercio. Hay muchos países que saben trabajar muy bien, pero muchas veces no depende de ellos. Tienen un problema climático, tienen un problema de humedad, tienen un problema de desarrollo de hongos que a lo mejor se les ha ido de las manos y en algunos casos pues yo creo que la gente lo que quiere es comerciar y trabajar y vivir, pero nosotros tenemos que mantener nuestros cultivos y evitar... Benjamín, si me permites, yo creo Sí, que has sí, dado en una de las claves, que es la autoexigencia que se pone en la Unión Europea. claro. Y esa autoexigencia la vamos a ver incrementada, y es una de las grandes críticas que hace Saja en la estrategia de la granja a la mesa. Porque vamos a ir más allá con una serie de autolimitaciones que no están apoyadas por ningún estudio económico, por ningún estudio científico, una serie de prohibiciones, y sin embargo no responden a cómo van a exigir a todo el resto de terceros países cuando traigan los productos a Europa. Entonces nos encontraremos en una situación muy problemática cuando veamos, por ejemplo, el último informe que sí ha hecho Estados Unidos sobre la estrategia de la granja a la mesa, que ya es curioso que tengan que venir los países de fuera para hacernos los estudios de impacto económicos y sociales que van a tener estas estrategias, y los impactos son muy serios, tanto en la bajada de la renta del agricultor, en un 17%, en la bajada de nuestras exportaciones. Tendremos que aumentar también nuestras importaciones. O sea, tiene una serie de consecuencias muy negativas y nadie las está poniendo encima de la mesa. Y entonces, claro, a la hora de autolimitarnos, si estuviésemos una burbuja, bueno, al final competíamos entre nosotros, pero no podemos paralizar el comercio exterior por lo que decía Benjamín. Al final estamos dentro de la Organización Mundial del Comercio y las normas son las que son. Y no podemos ir exigiendo más por una serie de caprichos o voluntades políticas que no vayan ligadas al consenso científico que creemos que sí tiene que haber. Ha levantado la mano, si os parece, para terminar, que nos hemos ido un poquito de tiempo, ha levantado la mano y le podemos dar la palabra a Andrés Monferrer. El micrófono apagado. O simplemente era, bueno, apoyar lo que se está haciendo. Me parece un proyecto muy interesante y ver qué posibilidades de colaboración existen desde un pequeño propietario agrícola para que podamos, digamos, interactuar con las organizaciones para evolucionar más rápidamente. Benjamín. Sí, bueno, está claro. Una de los objetivos que tenemos y a corto, digamos a medio plazo, dentro de poco empezaremos a trabajar en ello, es una vez tengamos implementado todos los proyectos o los sistemas de trabajo y de gestión agronómica, necesitamos replicarlo. O sea, no solo experimentar o probar con los miembros del consorcio, sino replicaciones a nivel europeo. O sea, que cualquier apoyo, cualquier necesidad, cualquier colaboración, por supuesto, es bienvenida. Y más si es un agricultor o un comerciante o un productor de cítricos, pues por supuesto que estamos a su disposición. Tenemos la web donde puede contactar con nosotros o llamarnos a Saja, donde estés, en Valencia, en Murcia, en cualquier sitio, y ponerse en contacto con nosotros y trabajar, que este proyecto es
no solo para autodisfrute o autoexigencia de los que lo estamos llevando adelante, sino es un proyecto europeo para conseguir una concienciación y un trabajo unitario a nivel europeo. Muy bien, pues muchas gracias. Si queréis, con esta última intervención, porque ya nos hemos pasado de hora, como decía hace un momento, tenemos previsto las 2 y son las 2:15, pues yo creo que podemos cerrar la jornada felicitándoos a todos, aclarando, porque parece que había en el tono de alguna de las preguntas que evidentemente José María Castilla no estaba cuestionando en absoluto el trabajo de ningún cuerpo profesional como son los inspectores en frontera, sino lo que estaba pidiendo era fortalecer la inspección en frontera y diciendo que es verdad que la inspección en frontera tiene muchísima importancia, no solo para este control de enfermedades, sino que tiene otras connotaciones también muy importantes de política agraria y de mercados, pero que un proyecto de estas características va más allá de ese control en fronteras, porque la enfermedad puede entrar por cualquier vía. Vivimos en un mundo global, un turismo global, y la enfermedad nos puede entrar por cualquier pequeño agujero que no se detecte, y no solo en el comercio de cítricos. Por ello, el esfuerzo que se está haciendo desde Asaja Málaga, desde Asaja Valencia, desde los 12+1 participantes en este proyecto, yo creo que es muy importante para que todo el mundo conozca, como mínimo al nivel que se está conociendo hoy, la Xylella o cualquier otra enfermedad, pero que no sea el gran desconocido de esta enfermedad de los cítricos por parte de todo el mundo. A partir de ahí, muchas gracias a todos y cerramos, si os parece. Adiós, hasta luego. Hasta luego, gracias por todo. Hasta luego y gracias por participar. Adiós y buenas tardes.